Ahí está. Entonces decíamos, para adquirir, transmitir un derecho real sobre inmueble, necesito título suficiente y modo suficiente. Para que el título sea suficiente, vimos estos 5 requisitos que teníamos que tener en cuenta, y para que el modo sea suficiente, vimos también qué requisitos teníamos que tener para poder hablar del modo suficiente, es decir, una tradición que fuera cumplimentada de manera válida. Ahora, ¿qué pasa? Con eso tenemos estos 2 requisitos, título suficiente y modo suficiente. Vamos a ver cómo operó, ¿sí?, la publicidad de esta adquisición o transmisión de derechos reales sobre inmuebles desde el Código de Vélez hasta nuestros días. Cuando Vélez sanciona el código, ¿sí?, desde, digamos, recoge la tradición que ya venía operando para nuestro derecho, bajo el Código de Vélez, era suficiente si el modo, es decir, la tradición, operaba como requisito para constituir el derecho real, para convertirme en dueño del inmueble, y además operaba como modo de publicidad. Es decir, la publicidad posesoria era el medio de dar a conocer a todos que yo era el dueño de ese inmueble. ¿Sí? No existía, o sea, Vélez, ahora vamos a ver, no consideró necesaria establecer la publicidad registral, es decir, dar a conocer a todos que una persona era el dueño del inmueble a través de la publicidad registral. Él consideró que la publicidad posesoria era suficiente, ¿sí?, para dar a conocer a la comunidad quién era el dueño de cada inmueble, quién tenía la titularidad del derecho real sobre los mismos, ¿sí? Y esto porque Vélez no era que no conocía la publicidad registral a la época de la sanción del Código Civil, ¿sí? En 1869 Vélez había estudiado otros sistemas en el derecho comparado y ya conocía la publicidad registral. De hecho, la ley hipotecaria española, ¿sí?, es del año, lo anoté, del año 1861, fíjense. En España ya había ley de registración en el año 1861 y el código se sanciona en 1869 acá. Entonces, y también es muy cercana en 1872 lo que es la ley prusiana de registración, pero ya en Alemania se venía, digamos, el sistema alemán ya venía funcionando en cuanto a la publicidad registral, ¿sí?, publicidad registral. Sin embargo, Vélez consideró que nuestro país no estaba lo suficientemente maduro como para establecer la publicidad registral, que no había suficientes, digamos, personal capacitado para hacerse cargo de esos registros. Eso es lo que consideró Vélez y por ese motivo no estableció la publicidad registral. Y dijo, bueno, es suficiente como medio de publicidad la publicidad posesoria. Sin embargo, ¿qué pasa? Hay un derecho real que no se ejerce por la posesión y frente al cual Vélez se encontró en la situación de tener que establecer sí o sí y crear o habilitar la creación de los registros. ¿Cuál fue? El derecho real de hipoteca. A ver, situémonos. El acreedor hipotecario, ¿sí?, que es quien prestó dinero al deudor hipotecario titular del inmueble, ¿sí?, que es el que tiene el derecho real de hipoteca, el acreedor hipotecario, no tiene manera de publicitar que ese inmueble está hipotecado y consecuentemente ese inmueble tiene una deuda que tiene que pagar y eventualmente yo me puedo cobrar de ese inmueble la deuda, si no lo hago conocer a través de otro medio que no sea la publicidad posesoria, porque el acreedor hipotecario no está usando ese inmueble, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? No le quedó otra a Vélez ¿sí?, que crear o habilitar la creación de los registros inmobiliarios. ¿Pero qué dijo? Entonces, el único derecho real para el cual va a ser necesaria, ¿sí?, establecer la publicidad registral va a ser para la hipoteca. Y entonces habilitó a los registros, a las provincias, a que crearan los registros solamente para inscribir las hipotecas.
Esto estableció Vélez en el artículo 3134, que dice: la hipoteca constituida en los términos prescriptos debe ser registrada y tomada razón de ella en un oficio público destinado a la constitución de hipotecas o registro de ellas. Por eso por ahí se llamaron oficios de hipotecas, pero eran los registros de hipotecas, que debe existir en la ciudad capital de cada provincia y en otros pueblos que lo establezca el gobierno provincial. Es decir, daba autonomía a las provincias para establecer o determinar los registros de la manera que estimaran convenientes, o un registro solo en las capitales, o determinarlos de acuerdo a, digamos, otra determinación geográfica. De hecho, en la provincia de Buenos Aires, los primeros registros coincidieron con los departamentos judiciales, y luego, más adelante en el tiempo, se centraliza en la ciudad de La Plata. Bien, entonces, así fueron las provincias creando sus registros locales solamente conforme lo que decía el Código Civil para las hipotecas. Pero ¿qué pasa? Se empiezan a advertir quizás las ventajas de la publicidad registral por sobre la publicidad posesoria, o también si, bueno, yo te voy a constituir, solamente voy a registrar al acreedor hipotecario, también empiezan a decir, bueno, vamos a registrar quién es el deudor hipotecario, es decir, quién es el titular del inmueble, y también si llega a inscribirse algún otro tipo de, digamos, de contrato o negocio sobre el inmueble, bueno, también lo inscribimos, ¿sí? Entonces se empiezan a, digamos, a inscribir el resto de los derechos reales, más allá de la manda que establecía el Código Civil, que era solamente para las hipotecas. ¿Y qué empieza a pasar? Las provincias empiezan a establecer el requisito de la publicidad registral, muchas de ellas como otro requisito más para adquirir el derecho real de dominio. Es decir, yo te exijo título, modo y además la inscripción en el registro, ¿sí? Entonces, este avance de las provincias por sobre lo que decía el Código de Fondo determinó que, en el marco de 2 causas judiciales que llegaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se determinara la inconstitucionalidad de las leyes provinciales que exigían la inscripción de otros derechos reales que no fuera la hipoteca. A ver, no es que se considerara mala en sí mismo o que digamos, la equivocación fuera exigir la publicidad registral del resto de los derechos reales, sino lo que, digamos, era inconstitucional era que lo hicieran las provincias. ¿Sí? Lo que se tendría que hacer, eventualmente, era reformar el Código Civil y establecerlo en la normativa, la legislación de fondo, determinar la publicidad registral y ahí hacer la modificación. ¿Sí? Lo que se determinó inconstitucional era la atribución de las provincias para legislar sobre esta materia. ¿Qué pasa entonces? Bueno, esto es cómo fueron los antecedentes para la sanción de la ley 17.801, que es la ley registral. No nos vamos a meter con esto de los antecedentes, sino que lo que quiero que, digamos, que registren, que tengan, fíjense que los fallos son del año 1938. En el año 1938 se declara la inconstitucionalidad de las leyes provinciales. ¿Dejaron las provincias de inscribir el resto de los derechos reales? No, siguieron inscribiéndose, ¿sí? Es decir, los registros provinciales, además de inscribir las hipotecas, para lo cual sí estaban habilitados, siguieron y continuaron inscribiendo. Y esto, ya a esta altura, era, digamos, evidente las ventajas que tenía la publicidad registral, más que todo cuando las poblaciones iban creciendo, ¿sí? Y el tráfico inmobiliario también. Entonces, empiezan a sucederse desde el año 1938 hasta finalmente la reforma del Código Civil en el año 1968, distintos proyectos para modificar el Código Civil y exigir o incluir en el Código la publicidad registral. Así se fueron sucediendo distintos proyectos, ¿sí? Hasta que en el año 1968 se reforma el Código Civil, esa gran reforma del Código Velezano, ¿sí? De la ley 17.711. Aquellos que estudiamos con el Código de Vélez, ¿sí? Recordamos esta gran reforma porque modificó un montón de institutos, fue una reforma integral del Código. ¿Y qué reformó?
la ley 17711 reformó el artículo 2505 del Código de Vélez. Cuando reforma el artículo 2505, acá lo tenemos, quedó redactado de la siguiente manera. Dice, la adquisición o transmisión de derechos reales sobre inmuebles solamente se juzgará perfeccionada mediante la inscripción de los respectivos títulos en los registros inmobiliarios de la jurisdicción que corresponda. Punto seguido. Esas adquisiciones o transmisiones no serán oponibles a terceros mientras no estén registradas. Bien. Con la reforma del año 1968, conforme queda redactado el artículo 2505, no cabe duda que la publicidad registral llega al Código Civil, ¿sí? El tema era determinar qué efectos iba a tener esa publicidad registral. Es decir, si yo establecía que la publicidad registral iba a ser un requisito más para convertirme en dueño del inmueble, entonces necesitaba título suficiente, modo suficiente, y llevarlo al registro, escribir, y recién ahí me convierto en dueño. O seguimos bajo la teoría anterior, que necesito título y modo, y la publicidad, o sea, llevarlo a inscribir el título al registro, es simplemente para publicidad y oponibilidad hacia terceros. ¿Sí? Vuelvo a insistir con esto, ya a 1968, con la reforma del Código Civil, con el nuevo artículo 2505, ya se incluye la publicidad registral. El problema era que no se ponían de acuerdo, y esta incongruencia en la redacción del artículo 2505 era parte de que no se ponían de acuerdo qué efectos darle a la publicidad registral. Es decir, si la publicidad registral iba a ser efectos constitutivos, es decir, poníamos un requisito más para convertirme en dueño, o la publicidad registral era a meros efectos declarativos, es decir, me convierto en dueño fuera del registro con título y modo y lo llevo al registro a inscribir para publicidad y oponibilidad hacia terceros. ¿Sí? ¿Ven la incongruencia que hay en este artículo? ¿Se advierte? ¿Sí? Bien. Esto así estuvo redactado el 2505 desde el año 1968, ¿sí? Hasta la reforma en el año 2015. Si el código hubiera salido en el año 1968 con esta incongruencia que se advierte, digamos, ni bien se sanciona, ¿sí?, el nuevo código, se dice, bueno, acá hay que ponerse de acuerdo antes de que entre a regir el Código Civil, el Código modificado en el año 1968, hay que ponerse de acuerdo y resolver si la publicidad registral la vamos a exigir como un requisito más o simplemente para efectos declarativos. Bueno, ahí lo llaman a Scotti y a Falvo, que fueron los autores de la ley registral de la provincia de Buenos Aires, volvemos atrás, fíjense, en el año 1963, ¿sí?, ya se sanciona la ley registral para la provincia de Buenos Aires. Esta ley registral ya, digamos, tiene muchas de las, digamos, de los institutos que luego se toman en la ley 17801, que es la ley registral nacional, para toda la nación, ¿sí? Entonces, fíjense, la ley 17711 es la que hace la reforma del Código Civil en el año 1968. Ahí mismo, cuando se dan cuenta de esta, digamos, incongruencia que tenía el artículo 2505, llaman a los autores de la ley 17801, que son Scotti y Falvo, e inmediatamente se sanciona la ley 17801. Fíjense, 17711, 17801. Días posteriores a la sanción del código se sanciona la ley nacional registral y entran a regir de manera conjunta, ¿sí? La ley 17711, es decir, la gran reforma del Código Civil, y la ley nacional registral entran en vigencia en la misma fecha. ¿Y qué viene a hacer la ley 17801? ¿Sí? ¿Por qué se apuran a sancionarla? Porque la ley 17801 es la que viene a aclarar esta incongruencia que tenía el artículo 2505. ¿Y qué dice la ley 17801? Determina que la registración, o sea, la publicidad registral, exigir la registración, es a los meros efectos declarativos, es decir, para publicidad y oponibilidad hacia terceros. Esto
¿sí? Surge del artículo 2 y 20 de la ley 17.801, que dice que, de acuerdo a lo dispuesto por el Código Civil, para su publicidad y oponibilidad a terceros y demás previsiones de esta ley, los mencionados se inscribirán en los mencionados registros, se inscribirán o anotarán según correspondan los siguientes documentos, y enumera qué documentos, ¿sí? Y el artículo 20, que dice, las partes, sus herederos y los que han intervenido en la formalización del documento como funcionario, autorizante y testigos en su caso, no podrán prevalerse de la falta de inscripción y respecto de ellos el documento se considerará registrado. En caso contrario, quedarán sujetos a las responsabilidades civiles y sanciones penales que pudieran corresponder. Con estos dos artículos, ¿qué quiere decir? Zanja la incongruencia que tenía el artículo 2505 y determina que la registración de los títulos, ¿sí?, es para publicidad y oponibilidad a terceros. Es decir, el derecho real nace fuera del registro con título suficiente y modo suficiente, y yo lo llevo a inscribir al registro para publicidad y oponibilidad hacia terceros. Ahora vamos a ver a qué terceros nos estamos refiriendo. Hasta acá vamos, ¿se entendió la evolución histórica de cómo llegamos hasta el día de hoy? Y me olvidaba lo último. Cuando se está por reformar el artículo, cuando se está por reformar el Código Civil, ¿sí? Todos los proyectos de reforma, siempre siguió también, quizás hubo corrientes o posturas que intentaron propiciar nuevamente la inscripción con carácter constitutivo. Sin embargo, estas corrientes no prevalecieron y cuando se reforma el Código Civil en el año 2015, mantiene, digamos, la publicidad registral en los mismos términos que venimos hablando, para publicidad y oponibilidad hacia terceros. Es decir, yo necesito título suficiente y modo suficiente y me convierto en dueño, me convierto en titular del derecho real fuera del registro y lo llevo al registro para publicidad y oponibilidad hacia terceros. Así queda redactado el artículo 1892 en el código actual. Bien. Hasta acá entonces estamos, necesito título suficiente, modo suficiente y la publicidad registral, la inscripción en el registro es para publicidad y oponibilidad hacia terceros. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Sí, perfecto. ¿Sí? Bien. Sigo avanzando entonces. Sí, sí. Bien. Cuando hablo, no lo tengo en la filmina, cuando hablo de publicidad y oponibilidad hacia terceros, ¿sí?, yo me estoy refiriendo a terceros interesados y de buena fe. ¿Qué quiero decir? Que, fíjense, volvamos al artículo, acá, al artículo 20, ¿sí?, que dice, las partes, los herederos y los que han intervenido en la formalización del documento, como el funcionario autorizante y los testigos, no podrán prevalerse de la falta de inscripción. Y respecto de ellos, el derecho documentado se considerará registrado. Es decir, los que participaron de la celebración del acto, ¿sí?, de la escritura en la cual la persona, la escritura, el título, ¿sí?, en medio del cual la persona adquiere el derecho real de dominio, ¿sí?, para ellos no pueden decir, no estaba inscrito en el registro y no me es oponible. Ellos ya la publicidad, el conocimiento del acto ya lo tienen, ¿sí? Por eso ellos, ¿sí?, se consideran parte del acto, todos estos que están enumerados en el artículo 20. Para ellos no es necesario llevarlo al registro y que esté inscrito para que les sea oponible. Para ellos, desde el mismo momento de la celebración del acto, ya se dan por notificados, digamos, se dan por publicitados de quién es el nuevo titular del inmueble. Para terceros, ¿sí?, interesados, ¿qué quiere decir terceros interesados? Cualquier tercero que no sea parte de estos enumerados en el artículo 20, cualquier tercero ajeno al negocio, ¿sí?, cuyo interés, cuyo derecho
pueda verse afectado por la falta de publicidad en el registro. Supongamos que el derecho se transmite sin título y sin títulos suficientes, supongamos. Se transmite fuera o sea, se transmiten los hechos en la realidad extrarregistral, pero no, digamos, no se lleva. Una vez, vamos a ir con un caso concreto. La persona que vende por boleto de compraventa, ¿sí? Y le da la entrega de la posesión. Le entrega la posesión, se paga el 100% del precio, se hace un boleto de compraventa, pero no se hace la escritura. En los hechos, ¿sí? Transmitió el inmueble, no hay título suficiente, ¿sí? Pero eso no se lleva a conocer al registro, porque tampoco tiene título suficiente. Y para el registro, el que se sigue publicitando como titular es el dueño anterior. Entonces, para los terceros, lo que vale es la publicidad registral, ¿sí? Vamos al caso de la subasta, que esto, después les voy a acercar un fallo, y que es un supuesto bastante frecuente, lamentablemente, por desconocimiento. ¿Qué pasa? Vieron que dijimos que en las subastas yo me convierto en dueño con el acto de aprobación de la subasta y el mandamiento de toma de posesión. Con eso yo ya me convertí en dueño, en el marco del expediente judicial. Y mucha gente se queda con eso, ¿sí? Y nunca lo lleva a inscribir al registro. ¿Y qué pasa? Quizás con una maniobra fraudulenta, porque obviamente en el marco de esto hay algo irregular, ¿sí? El dueño que fue subastado, ¿sí? El dueño anterior del inmueble, que para el registro de la propiedad sigue siendo y sigue figurando como titular del inmueble, lo vende, ¿sí? Y se lo vende a un tercero. Bueno, ahí tenemos los terceros, ¿sí? Alguien que pudo ver afectado su derecho, ¿sí? Por lo que, o un tercero acreedor, o un tercero adquirente, o un tercero que, digamos, vio afectado su derecho, ¿sí? Por la falta de una correcta publicidad registral. ¿Quién fue el que no inscribió? El adquirente por subasta, que tenía que llevarlo a inscribir y publicitar. Bueno, ahí la publicidad es, digamos, la falta de publicidad no le es oponible a los terceros interesados y de buena fe. ¿Y cómo opera? ¿Se entendió el concepto de tercero interesado? Es aquel que la falta de inscripción del título pueda menoscabarle, pueda perjudicarle en algún derecho. Y la buena o mala fe de este tercero, ¿sí? Hay estos, digamos, interpretaciones jurisprudenciales, cómo evaluar o cómo medir esa buena fe del tercero. Esa buena fe del tercero, ¿sí? Hay lo que se llama una corriente objetiva y una corriente subjetiva. Esto lo van a ver en el programa. ¿Qué quiero decir con esta buena fe objetiva o buena fe subjetiva? La buena fe objetiva de este tercero sería aquel tercero que se basó en lo que publicitaba el registro y se quedó en esa mera información. O sea, el registro le publicitó que el titular del inmueble era Juan Pérez, ¿sí? Y en ningún momento fue a corroborar si Juan Pérez era efectivamente el titular de ese inmueble. Y después ya vamos a ver que nuestro registro, ¿sí? Es no convalidante, es decir, la inscripción del título no convalida los defectos y además no tiene fe pública registral. ¿Qué quiere decir? Que se presume que lo que publicita el registro es cierto y coincide con la realidad extrarregistral, ¿sí? Se presume, pero puede no ser así. Y es destruible por simple prueba en contrario. Entonces, ¿cómo mide la jurisprudencia la buena o mala fe del tercero? ¿Sí? En líneas generales, la jurisprudencia se ha inclinado en considerar que la buena fe que voy a exigirle a este tercero es la buena fe subjetiva y no vale la buena fe objetiva. ¿Qué quiero decir con la buena fe subjetiva? Que le exijo un mínimo de diligencia a ese tercero de haber realizado acciones que estuvieran a su alcance para corroborar que lo que informaba el registro coincidía con la realidad extrarregistral.
Y ahora lo vamos a terminar de ver con un caso, como para que entiendan a qué vamos con esta buena fe subjetiva, ¿sí? Que es vuelvo a insistir, esto no está en la ley, esto surge de la doctrina y de la jurisprudencia, pero ¿qué nos interesa? Que frente a un caso concreto donde se está debatiendo después les voy a subir, hay uno de los casos, Todros ya está subido y les voy a subir otro, donde un caso se está discutiendo quién es el verdadero, quién se va a quedar con el inmueble, porque básicamente lo que se discute en estos casos es quién se queda con el inmueble. Sepamos, bueno, cómo se mide esa buena fe, ¿sí?, del tercero que va a estar exigiendo quedarse con el inmueble o exigiendo hacer valer sus derechos sobre el inmueble. Vamos a ver el caso, ¿sí? Perdón, Lorena, antes de continuar, una consulta. Decime. ¿Podrías reiterar lo que dijiste sobre buena fe subjetiva? Sí, la buena fe subjetiva es aquella en el cual se le exige a este tercero, ¿sí?, un mínimo de diligencia, de acciones que estuvieran a su alcance, para corroborar que lo que informa el registro coincide con la realidad extrarregistral. Esto en el material que subimos está ahora en el fallo, vamos a ver cómo opera, ¿sí? Y la buena fe objetiva es aquella que es suficiente con haber requerido la información al registro y basta con lo que le informó el registro. Si el registro le dijo, Juan Pérez es el dueño, él se informó se bastó con la información que le decía el registro y eso es suficiente, ¿sí? Es decir, que no hizo un acto imprudente, sino que él confió en la información que le brindó el registro, pero no se le exige un mínimo de diligencia de corroborar si lo que le informa el registro coincide con la realidad extrarregistral. Son dos maneras de medir esa buena fe que yo le estoy exigiendo al tercero. Vuelvo a insistir con esto, estos son criterios jurisprudenciales, esto no lo van a encontrar en la normativa, ¿sí? Sin perjuicio de que hay autores que dicen que el nuevo código se inclina por la buena fe subjetiva, no surge a mi entender, no surge del código, ¿sí? Y son interpretaciones jurisprudenciales. Les cuento un caso que está comentado en el libro de Américo Cornejo, en varios libros de derecho registral está comentado este caso, es del año 78. Y tiene un voto muy interesante de Alterini, lo subimos en la cátedra virtual, ¿sí? Alterini, profesor de Derechos Reales de nuestra facultad, de camarista, que intervino en este fallo, tiene el voto de él en este fallo, es muy comentado y citado en libros de derecho registral inmobiliario, ¿sí? Y les cuento qué pasó en este caso. A, titular del inmueble, ¿sí?, le vende a B y por boleto de compra-venta y le entrega la posesión, ¿sí? Luego, en el tiempo, si eso ocurre en el año 1964, en el año 1969 transmite y vende por escritura pública, ¿sí? Le vende a C por escritura pública. Claramente a C no le dio la posesión, o sea, le dio un título suficiente, pero no estaba el modo suficiente, ¿sí? Y esa escritura, a su vez, se inscribe en el registro de la propiedad. En base a esa titularidad de C, ¿sí?, con la escritura inscrita en el registro, C, a su vez, hipoteca el inmueble, ¿sí?, a favor de D. Se hace la escritura de hipoteca, D, acreedor hipotecario, queda inscrito en el registro de la propiedad como acreedor hipotecario. Y en algún momento C, esto les hago un poco la novela, no fueron tal cual así los hechos, pero sí la sucesión de hechos hasta acá, que les cuento, pero bueno, quizás cómo se planteó judicialmente, es más largo el resultado, pero para que ustedes entiendan un hecho concreto y cómo termina resolviéndose.
supongamos que C deja de pagarle en algún momento las cuotas a D, y D le inicia la ejecución hipotecaria. En el marco de la ejecución hipotecaria, ¿sí?, se advierte que C no es quien está viviendo en el inmueble, sino que el que está viviendo en el inmueble es B, poseedor con boleto, ¿sí? Y acá se empieza a, digamos, bueno, determinar quién es el verdadero dueño del inmueble y qué pasa con la, digamos, con la escritura de hipoteca y la ejecución hipotecaria. Bueno, en síntesis, si bien tuvo una primera instancia que se resolvió una cuestión, luego fue a cámara, ¿qué se resuelve en cámara? ¿Sí? Que C nunca fue dueño del inmueble porque nunca tuvo el modo suficiente, consecuentemente nunca pudo constituirse como titular del derecho, titular pleno del derecho real de dominio, ¿sí? Y consecuentemente nunca pudo constituir tampoco una hipoteca válida porque no era el titular de dominio, ¿sí? Y D, que era el acreedor hipotecario y que decía, yo soy un tercero de buena fe, yo confié en lo que me informó el registro, que me informó que C era el dueño del inmueble. ¿Qué le dijo la jurisprudencia en este caso a D, al acreedor hipotecario? Que tendría que haber tenido un mínimo de diligencia y haber ido a corroborar si lo que le informaba el registro coincidía con la realidad extrarregistral, que si él hubiera tenido ese mínimo de diligencia, se hubiera dado cuenta de que C no era el poseedor del inmueble, ¿sí?, y quien vivía ahí efectivamente, y consecuentemente no hubiera hecho la hipoteca. Más o menos en estos términos es lo que les dice la justicia al tercero, ¿sí?, que se consideraba de buena fe. Si hoy ustedes van a sacar un crédito a un banco, ¿sí?, ningún banco, ninguna entidad bancaria otorga un crédito si no va a verificar el inmueble, ¿sí? Esto es como para que ustedes entiendan. B tenía posesión, tenía el modo suficiente, pero no tenía el título suficiente. C tenía el título suficiente, pero nunca pudo constituirse en titular del derecho real de dominio, porque no tenía ni iba a tener la posesión, ¿sí? Sumado a esto hay un condimento que B ya había iniciado un juicio de escrituración y además tenía fecha cierta en el boleto, no recuerdo exactamente las circunstancias por las cuales había adquirido fecha cierta, pero ya tenía fecha cierta ese boleto. Entonces, ¿qué se resolvió en este caso? ¿Sí? ¿Quién se quedó con el inmueble? Bueno, lo que se resolvió, y acá viene el voto de Alterini, que la posesión de fecha anterior, ¿sí?, no fue cualquier posesión, fue de fecha, la posesión con una fecha cierta anterior, en este caso prevaleció, ¿sí?, sobre la operación que se realizó con posterioridad. ¿Y qué dijo en este voto también Alterini? Que si bien la publicidad registral técnicamente, ¿sí?, es superior a la publicidad posesoria, para el hombre común la publicidad posesoria sigue teniendo importantes efectos. Y en función de eso es que también considero que esa posesión anterior y de fecha cierta debería prevalecer sobre lo que se realizó después en el inmueble. Son varias, digamos, considerandos, ¿no?, en relación a la publicidad, en relación al acto de negocio jurídico, a la conformación de ese derecho real, varios enunciados que se hace en este fallo. Les pido que después lo lean porque por ahí les van a terminar de cerrar una serie de, digamos, de conceptos que estuvimos viendo en la clase. Cecilia, ¿cómo compró una casa sin verla? Bueno, seguramente, ¿sí?, acá, esta pregunta la suelen hacer mucho. Seguramente acá lo que ha pasado es, hubo una maniobra fraudulenta entre A y C, ¿sí? Y posiblemente algo fraudulento pueda haber existido entre C y D. No lo sabemos, ni lo vamos a saber, ¿sí? Pero también un poco, bueno, Alterini refiere a esto, bueno, para el hombre común lo que vale es la posesión, ¿sí? Yo no le ando preguntando a mi vecino si es el dueño o no de la casa. Yo creo, o sea, no le pregunto si tiene la escritura y que me la muestre. Yo creo que es el dueño porque se comporta como tal.
Y esa es la publicidad posesoria, comportarse como el dueño, comportarse como tal y ejercer los actos que te convierten en dueño, ¿sí? Entonces, técnicamente, como dice él, la publicidad... Una cosita, Sí, perdón que interrumpa. decime. Esto nos solía ser bastante común en los 80 y pico, 90, que se hacía con construcciones nuevas, entonces la gente no iba a ver porque le presentaban los planos y qué sé yo, y se vendía a varias personas, pero después se le entregaba la posibilidad. Sí, pasó y a ver, lamentablemente sigue pasando. El caso que les voy a dar, yo no, después lo miro si está subido o no en la plataforma, el caso este de la subasta, es SCLAR, es SCLAR, SCLAR, es un caso reciente. También el caso de la subasta sería con los mismos... con la misma situación que les cuento acá, ¿sí? A era el titular subastado, se subasta, adquiere B por subasta, ¿sí? Y a su vez A con un poder fraudulento, ¿sí? Siempre hay alguna maniobra fraudulenta, esto que vos comentabas, no me acuerdo, no sé quién fue, que comentabas de ventas de 2 veces de un inmueble. Bueno, hay maniobras fraudulentas, y obviamente el que hizo la maniobra fraudulenta deberá responder o será pasible de un juicio por responsabilidad. El tema es que por ahí, bueno, alguno puede haber sido tercero de buena fe que confió en ese acto de negocio jurídico, ¿sí? Entonces, estas situaciones quizás por no, digamos, no tomar los recaudos suficientes, y no entender, porque muchas veces, ¿qué pasa? Esto pasa por desconocimiento. ¿Cuántas veces pasa que a las personas le dicen, con el boleto se piensan que es el título de su casa y tienen que saberlo? No estuvieron bien asesorados. ¿A quién corresponde asesorar? Bueno, a las personas que estudiamos para asesorar. Dentro de ellos también las inmobiliarias, ¿sí? Y los que estén intermediando en la operación. Entonces, muchas veces estas situaciones pasan por desconocimiento. Me ha pasado de dar este tema, ¿sí? Bueno, me ha pasado de dar este tema en clases, también digamos, lo di en el registro de la propiedad para alumnos que tenemos de la tecnicatura, y una vuelta terminó, una de las veces que lo vi, terminó una de las alumnas pálidas, se acerca y me dice, yo tengo mi casa por boleto de compraventa y todavía no tengo la escritura. Bueno, a ver, muchas veces sucede que adquirimos por boleto de compraventa, nos entregan la posesión y nunca escrituramos. ¿Por qué? Porque no tenemos el dinero quizás para hacerlo, pasa el tiempo y por ahí fallece el titular de dominio, entonces alguien tiene que afrontar los gastos de esa sucesión, a su vez se van muriendo otros que eran titulares, entonces muchas veces sucede que nos quedamos en una situación así y nos quedamos desamparados porque quizás se puede hacer una maniobra fraudulenta y transmitirse, digamos, el inmueble con esta, por ejemplo, con estos casos que les señalaba, digamos, esta persona vendió directamente, o en el otro supuesto vendió con un poder falso. Pero bueno, no quiere decir que lo que tenemos que saber es qué es lo correcto dentro del marco jurídico. Si yo, para ser dueño y gozar de toda la protección del ordenamiento jurídico, necesito título suficiente, modo suficiente y la publicidad registral para oponibilidad hacia terceros, ¿sí? Eso es lo que